tardes, un gusto poder encontrarnos de vuelta con el segundo tema del Seminario de Profecías. Y hoy tenemos el capítulo 7 de Daniel. La primera parte del capítulo 7 vamos a ver, es muy largo, así que lo vamos a ver en 2 veces. Y aquí tenemos capítulo 7 de Daniel, visión de las 4 bestias, justamente la primera parte. Vamos a hacer un repaso lo que vimos hasta ahora en el primer tema, que fue introducción, y Daniel capítulo 2. Tenemos allí el marco de la plantilla que Daniel 2 nos presenta, desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Allí tenemos el oro, que era la cabeza de oro de la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño, en el capítulo, en la primera parte, ¿no es cierto? Y allí tenemos la que representaba justamente a Babilonia, que los historiadores le fechan del 605 al 538. Cuando agarramos los libros del colegio y repasamos un poco, vemos que aparece el imperio medo-persa, simbolizado en Daniel capítulo 2 con la plata, porque era el metal que más usaban, así como lo abundaba en Babilonia. En el 331, los griegos derrotan a los medo-persas y quedan como imperio mundial, lo que implica que del 331 al 168 antes de Cristo, los griegos están en su máximo apogeo, dominando el mundo entero, entonces conocido, y simbolizado en la estatua por el bronce, en el capítulo 2 de Daniel. Estamos repasando el 2 de Daniel para saltar al 7. Roma es el imperio que sigue, el imperio de hierro, desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Pero cerca del siglo III, más o menos para tener una idea, comienza una fragmentación del imperio romano, lo que la Biblia lo simboliza en Daniel 2 con los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Algunas versiones dicen arcilla. Y en el tiempo de estos reyes, en el periodo de estos reyes, que va a abarcar hasta el fin del tiempo cuando Cristo venga, la piedra que simboliza la segunda venida, justamente cuando Cristo venga dentro de poco tiempo a buscar a aquellos que se preparen. En el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y como aparece en pantalla, ¿no es cierto? Dice: miraba yo en la visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. Daniel 7, 2 y 3. El 1 también lo leí. Fíjense, queridos amigos, que en el primer capítulo que estudiamos, Introducción y Daniel 2, por donde comenzamos a estudiar este seminario profético, para ir armándolo, a fin de que tengamos el pantallazo general, el primer sueño se le da a Nabucodonosor. Luego se le da a Daniel para que pueda explicárselo a Nabucodonosor. Pero este segundo sueño lo tiene directamente Daniel. Ya no es para que se entere Nabucodonosor, sino para que queden las profecías escritas en las Escrituras, para que tú y yo podamos ser alentados, afirmados en la fe, al comprobar cómo la historia corrobora el desarrollo de las profecías. Aquí, en este capítulo, aparece mucho simbolismo, ¿no es cierto? Aparece vientos, aquí que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, o sea, no son, digamos, barcos, no son vientos. Los vientos agitan el gran mar. Y 4 grandes bestias. Tenemos que saber qué significan los vientos, qué significan las bestias y qué significa el mar.
Así que tenemos aquí 3 desafíos: mares, vientos y bestias, para poder comprender el pasaje bíblico que acabamos de leer con estos 3 símbolos. ¿Qué significan estos símbolos y dónde podemos hallar su interpretación? Siempre que vayamos a estudiar profecías necesitamos la decodificación de los símbolos que aparecen. Por ejemplo, si yo les digo una vez, habiendo leído o visto el video de introducción y Daniel 2, y usted se lo memorizó, que yo le aconsejo que lo haga, lo escuche una y otra vez para que le quede fijo en su mente. Y yo digo oro, usted enseguida va a ser llevado a Babilonia. Si digo bronce, va a ser llevado a Grecia. Si digo hierro, va a ser llevado su mente a Roma. Si digo plata, va a ser llevado al periodo de los medo-persas. O sea, que los símbolos nos quieren enseñar, ¿no es cierto?, lo que significan. Y este significado lo podemos encontrar solamente aquí en las Escrituras. La misma Biblia interpreta o decodifica, correcto, los símbolos. Así que vamos a ver en la Biblia, correcto. Esto no lo voy a ver ahora. Aquí tenemos mares. En Apocalipsis 17:15, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 17:15, y allí, en este pasaje que tenemos aquí de Apocalipsis, dice lo siguiente: las aguas que has visto, o sea, los mares, las muchas aguas, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que en el simbolismo profético, cuando nosotros vemos muchas aguas o cuando vemos mares, en la simbología profética lo traducimos a pueblos, naciones, correcto, o sea, mucha cantidad de gente. Cuando vamos a los vientos, correcto, ahí vamos a ir a Jeremías y vamos a ver que representan guerras, conflictos, batallas. Jeremías, capítulo 49, correcto. Jeremías, capítulo 49, puede acompañarme, siempre usemos la Biblia para poder entender justamente lo que la Biblia revela. Isaías 49, versículo 36 y 37. Dice: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. En el primer versículo que leímos, el 37, el 36, está hablando de la simbología, o sea, usando los vientos como un medio, un instrumento que Dios va a usar para que Elam sea destruido y corra a buscar refugio en cualquier lado. Pero después se explica que está hablando de un enemigo, correcto, está hablando de otro imperio que vendría, otro pueblo que vendría para hacerle guerra, conflicto. De paso, es muy interesante que en el lenguaje nuestro, inclusive yo me acuerdo, en muchas situaciones donde los padres pelean en la casa y un hermanito le dice al otro: hay guerra, hay conflicto, hay tormenta, correcto. Se usa el simbolismo de tormenta con que hay una pelea quizás entre los hermanos o los padres, etc. Y bestias, en Daniel capítulo 7, versículo 17, allí también nos dice claramente, 7:17, estas 4 bestias, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que si 4 grandes reinos se levantarían entre las multitudes, los pueblos, lenguas y naciones, a través de conflictos y guerras. A Daniel se le muestra que el avance de los imperios mundiales que surgirían a partir de él, de Babilonia,
serían por consecuencia de guerras entre reinos, conflictos y, ¿no es cierto?, entre las naciones. A través de los cuales se levantan los distintos reinos o bestias. Bueno, ya tenemos en Daniel 2, Babilonia, correcto, una bestia, en este caso un imperio simbolizado por el oro, pero vino otra bestia, otro reino, que a través de conflictos, batallas y penetrando por el río Éufrates, que fueron los medo-persas, llegaron a ser otro reino que dominó sobre la tierra. Luego vino una tercera bestia simbolizada por el bronce, que derrotó a los medo-persas, simbolizados por la plata. Y aquí apareció entonces este tercer poder que eran los griegos. Y finalmente Roma, que también viene por conflictos, por batallas, por guerras, hasta que finalmente Roma queda en la cabeza de los poderes mundiales. Así los reinos se han levantado a través de las conquistas de los hombres por medio de batallas. Esta es la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Ahora en Daniel 2, versículo 4, dice que la primera era como un león, no era un león, sino era como un león. Usted nunca vio un león con alas, nunca hemos visto eso, salvo en estatuas, justamente en Babilonia, existían leones como protectores de la ciudad, de los templos. El león es alado, justamente en Babilonia existía eso. Pero la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. O sea, el león fue levantado del suelo, se quedó erguido sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Hay mucha simbología aquí. ¿Qué significa? ¿Dónde podemos encontrar en las Escrituras la interpretación de esto? Vamos a ver. Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50, versículo 43 y 44, dice así, 50, 43 y 44. Dice, oyó la noticia el rey de Babilonia, sus manos se debilitaron, angustia le tomó como mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán. Está diciendo que se levantaría como un león sobre la espesura del Jordán. Así que encontramos una referencia para los caldeos, para Babilonia, con un león. Aquí como león se levantará de la espesura del Jordán. Sí, ahí tenemos justamente a ese león que tiene alas. No dice qué cantidad de alas, aunque en realidad en el original lo dice, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y cuando en hebreo se usa el plural sin número, significa la menor cantidad del plural, que serían dos. O sea que, si yo soy hebreo, estoy con un amigo hebreo, estoy con mi esposa, que es hebrea, estoy con dos personas más, y les pregunto, ¿quisieran tomar agua? Y no, me dicen, pero uno de ellos me dice sí, y yo también quiero tomar agua. Entonces yo le puedo decir a mi esposa, porque soy hebreo y porque ella es hebrea y comprende, le puedo decir, por favor, tráeme vasos. Y ella va a traer dos vasos, porque usando el plural en hebreo sin número, significa la menor cantidad del plural. Si alguien más hubiese querido agua, yo tendría que decir, trae 3 vasos. Pero al decir vasos, ella va a traer 2 vasos. En castellano no, tengo que decirle, trae 2 vasos, porque si no, va a traer 4 vasos para todos, o un vaso solo para mí. Entonces, en realidad, el león tiene 2 alas, según el original hebreo. Ahora, estas alas, ¿qué significan? Porque algún significado tiene, un simbolismo tiene. En Habacuc, puede acompañarme también, acuérdense que siempre las escrituras se interpretan a sí mismas. Entonces, cuando vamos a Habacuc, capítulo 1, versículo 8, dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, sus jinetes se multiplicarán,
vendrán de lejos sus jinetes, escuchen, y volarán como águilas que se apresuran hacia su presa. O sea, las alas simbolizan velocidad, se apresuran. Por eso se le da alas. En los dibujitos animados de las películas que podemos ver o de las viejas series de películas, podemos ver que cuando un dibujo animado va corriendo y quiere dársele mucha velocidad, o corre sin tocar tierra, sin posar los pies, hacen como una especie de rueda entre los pies para mostrar que corre mucha velocidad, o le imaginan allí dos alas porque está a una velocidad tremenda. Lo que está simbolizando es la rapidez con que Babilonia conquistó el mundo entero conocido. No, el mundo no entero, sino toda la zona que es Babilonia, que fue muchísimo. Bajo el mando de Nabucodonosor, el imperio babilónico tardó 16 años en conquistar todas las tierras que ocupó Babilonia. Para la época era una velocidad muy importante, 16 años. Velocidad Habacuc 1:8. Dice, estuve mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, o sea que esa velocidad de conquista desapareció. Ya el león no tenía velocidad de conquista. Y esto ocurrió a la muerte de Nabucodonosor. Quien le sucedió a Nabodino inmediatamente Belsasar, si ustedes se acuerdan y ven la introducción y capítulo 2, se dedicaba a las fiestas, a las orgías, a las borracheras, y menos poder conquistar algo. O sea que comenzó a utilizar para su beneplácito las riquezas de Babilonia. Y se puso enhiesta, o sea, de pie, derecho sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Eso pinta perfectamente, la verdad que increíblemente echando luz sobre lo que fue la historia de Babilonia a la muerte de Nabucodonosor. Este imperio que era un conquistador bajo la cabeza de Nabucodonosor dejó de ser un poder conquistador y se transformó en un imperio que solamente vivía para gratificar a la mente del rey y a su séquito, porque solamente se ocuparon los deseos de su corazón. Como dice la Biblia, que el corazón del hombre es un corazón vanaglorioso, busca gratificar el yo. Por eso el cuadro que presenta estos versículos sobre la historia de Babilonia es realmente increíble. El segundo imperio que aparece, según Daniel 2, nosotros ya sabemos quién es, correcto, porque sabemos que después de Babilonia vinieron los medopersas. ¿Por qué un oso para simbolizar a los medopersas? Y de esta manera, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, que se alzaba de un costado más que del otro. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Daniel 7:5. ¿Por qué se alzaba de un costado más que del otro? ¿Qué significa esto? Cuando estudiamos la Biblia y leemos, encontramos un caso bíblico en las profecías donde hay otro animal que tiene un lado más alto que el otro. Y en ese caso puntual, el ángel le explica a Daniel qué significa que un costado o algo se alce más que lo otro. Vamos a ir a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Ahí vamos a Daniel. Daniel, ustedes me acompañan a Daniel. Siempre hay que usar la Biblia, no se olvide. Es muy difícil si no usamos la Biblia. Marque, escriban un cuadernito para estudiar las profecías y grabarlas en la mente. Tenemos que verlas muchas veces para que nos quede claro el cuadro. Daniel capítulo 8. Miren, esto es impresionante. Acompáñenme a leer el capítulo 8 de Daniel. Yo voy a ir un poquito, voy a sacar la imagen para que no se confunda. Dice así, capítulo 8, versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, dense en cuenta que ya Nabucodonosor había muerto, y el tercer año del rey Belsasar es el año en que los medopersas van a tomar Babilonia. O sea que este es el último año de Babilonia, y estaba Belsasar reinando.
es el tercer año, el último año en que iba a reinar Belsasar, dice, me apareció una visión a mí, a Daniel, otra visión que sería Daniel después de aquella que había tenido antes, que es la que estamos estudiando, el capítulo 7. Pero nos vamos a un pedacito del 8 para entender por qué significa que de un hombro más que del otro. Vamos a ver. Vi en visión. ¿Qué cuenta Daniel que vio? Versículo 2. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de Elam, de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré. Y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Ahora aparece un tercer animal, un carnero delante del río con 2 cuernos. ¿Qué significa esto? No vamos a estudiar Daniel 8 ahora, lo vamos a estudiar después de terminar Daniel 7. Pero en el versículo 20, el ángel le va a explicar a Daniel quién es este carnero con 2 cuernos. Y si vamos al versículo 20, el ángel le dice así, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¡Qué maravilla! Querido amigo, qué maravilla encontrar en las escrituras tan claro desciframiento de los símbolos para que podamos ir decodificando. O sea que yo ya puedo leer el versículo 3 de esta manera. Alcé los ojos y aquí los medo-persas que estaban delante del río y tenían 2 reyes, porque los cuernos significan reyes. ¿Y por qué? Porque los medo y persas tenían 2 reyes, a Ciro y a Darío. ¿Correcto? ¿Se acuerdan? Muy bien. Y aunque los cuernos, los reyes, eran altos, fuertes, poderosos, uno era más alto que el otro. Por eso el oso se alza de un costado más que del otro. Y el más alto creció después, claro, a la muerte de Darío le sucedió. Dice la Biblia que cuando Darío tomó el reino de los medo-persas, aunque fue Ciro, el sobrino, el que hizo cavar la fosa del río Éufrates, desviar el río, por respeto, los historiadores cuentan que le cedió el trono a su tío Darío, que tenía 62 años, dice la Biblia. Así que aunque Ciro fue el más fuerte, quizás seguramente el más visto en la batalla o en la estrategia de entrar a Babilonia, le cedió amablemente a Darío el trono por respeto a su edad. Ciro era mucho más joven. Muy bien. O sea que de un costado más que del otro. Vamos a ver, aquí alcé los ojos y miré un carnero que estaba delante del rey y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Aquí tenemos, ¿no es cierto? El imperio medo-persa está simbolizando a Darío y está simbolizando a Ciro. Qué maravilla, ¿no es cierto? O sea, uno, queridos amigos, cuando uno estudia la escritura y especialmente estos temas simbólicos, no se puede ver las profecías en una sola vez. Usted va a tener un pantallazo, va a quedar impresionado, seguramente, como quedó con Daniel 2, pero necesitamos repasarlo y anotarlo y agarrar un cuadernito para que esa visión profética nos quede claro, porque será una de las cosas grandes que nos van a sostener en los tiempos difíciles que vienen sobre este mundo, porque justamente las profecías nos van a terminar contando capítulos más adelante lo que estamos viviendo y lo que va a suceder dentro de poco. Muy bien. Voy a adelantar aquí, todo esto no lo voy a pasar, lo voy a dejar para el próximo. Ahí tenemos a los medo-persas simbolizando un lado más alto, ¿no es cierto?, que el otro. Ciro era el que finalmente iba a ser más alto porque Darío iba a morir. Muy bien, ahora, ¿qué significa que tiene 3 costillas en su boca? ¿Qué significa que tiene 3 costillas en su boca? Cuando un animal, ¿no es cierto?, toma a otro,
¿correcto? Cuando dos animales pelean y finalmente al rato usted vuelve a la escena y ve que uno de ellos está muerto y otro se está comiendo los huesos, se está comiendo los huesos del que mató. Ahora, fíjese que acá no dice costillas, sino que dice 3. Podría haber dicho costillas y usted entiende que se está comiendo las costillas del otro animal, aunque en el hebreo serían 2. Para acá puntualmente hay un número y son 3. Los historiadores, miren qué interesante, se me pone ya la piel de gallina cuando pienso los pelitos, ¿no es cierto? Ahí cuando veo esto. Los historiadores, que no tienen nada que ver con la Biblia, que no han estudiado las profecías, que no conocen siquiera eso que ustedes y yo estamos conociendo, le adjudican a Medo-Persia para llegar al apogeo mundial la victoria sobre Lidia, Egipto y Babilonia. Ahora Dios lo sabía antes, siglos antes. Por eso le colocó 3 costillas en la boca al oso. Ahora, siglos después de esta profecía, yo voy a la historia y puedo corroborar exactamente lo que la Biblia dijo antes. No se olvide, Juan 13, 19 y 14, 29. Jesús dijo, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis en mí. Ojalá pase eso en tu corazón al ver estas profecías tan maravillosas. Acá tenemos la tercera bestia, que es Daniel, capítulo 7, allí en el versículo, correcto, 6. Después de esto, miré aquí una semejante a un leopardo. Miren qué leopardo interesante. 4 cabezas y 4 alas. Correcto. Con 4 alas daba en las espaldas. También esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. La misma característica que en Daniel 2 aparece para el tercer imperio de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Aquí lo da diciendo que se le fue dado dominio. Sí, a Grecia se le dio el dominio sobre todo el mundo entonces conocido. Alejandro Magno lloró cuando terminó de conquistar porque no tenía más nada que conquistar. Muy bien. Las 4 cabezas. Correcto. Cuando voy a aclarar esto, porque yo salté un pedacito del capítulo 8, pero vamos a volver al capítulo 8. No me queda otra que volver al capítulo. Lo quería guardar para cuando veamos en el 8, pero es importante. Vamos al capítulo 8 de vuelta. Usted me acompaña allí y volvemos al versículo 3. Venga conmigo al versículo 3 y escuche. Alcé los ojos y miré aquí un carnero. ¿Quién era el carnero? El ángel le dijo en el versículo 20, son los reyes de Media y de Persia. Así que alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río, un imperio persas, y tenía 2 reyes, Sirio y Darío. Y aunque los reyes eran fuertes, uno era más fuerte que el otro y el más fuerte creció después, porque el otro falleció, que fue Darío. Vi que los medo-persas, el carnero, medo-persas, dominaba, hería con sus reyes, fíjese, al poniente, al norte y al sur. Y que ninguna otra bestia, imperio, cuernos, reyes, que ninguna otra bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que los medo-persas eran un imperio, 2 imperios juntos, formando los medos y los persas, quienes se agrupaban y no había ningún poder que se podía poner, hacerle frente. Él dominaba por donde quería, correcto, y dominaban territorialmente, el texto bíblico, hacia el versículo, acá está, hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Me está dando el lugar geográfico. Si usted toma en su Biblia, quizás esté, y si no lo busca en Google, usted puede buscar el territorio que dominaban los medo-persas. Y va a encontrar que justamente es hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur.
Es muy interesante. Ahora dice, mientras yo consideraba esto, estaba observando Daniel en la visión esto y veía la obra de este carnero simbolizando a Medo-Persia, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Bueno, ahora viene el que le va a enfrentar. Sabemos por Daniel 2 que el que derrotó a los Medo-Persas ¿quién fue? Grecia. ¿Quién será este macho cabrío que tiene un cuerno notable, un rey notable entre sus ojos? Vamos al versículo 21 de Daniel 8 y fíjense lo que el ángel le dice a Daniel. Le dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El macho cabrío griego y el cuerno notable es el rey primero, Alejandro Magno, que conocemos por la historia, por supuesto. Ahora, Alejandro Magno, ¿no es cierto?, conquistó el mundo entonces conocido. Y dice el texto bíblico acá del capítulo 8 de Daniel, en el versículo 6, y vino hasta el carnero, o sea, los medo-persas, de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero del poder de los machos cabríos. Fíjense cómo en la introducción yo colocaba allí unas lupas como quien está mirando con más detalle algún punto del espacio de tiempo que presenta la profecía. Correcto. Aquí la lupa está siendo colocada en todos estos versículos entre los imperios de Medo-Persia y de Grecia, porque el ángel explica que el carnero son los reyes de Medio y de Persia, y el ángel explica que el macho cabrío es el imperio griego. Así que podemos leer este capítulo 8 desde el versículo 3 hasta el 7 de la siguiente manera. Alcé los ojos y miré aquí los medopersas que estaban delante del río. Y estaban los reyes Ciro y Darío. Y aunque Ciro y Darío eran fuertes, Ciro fue más fuerte que Darío y Ciro creció después porque Darío falleció. Vi que los medo-persas dominaban con estos reyes al poniente, al norte, y que ningún otro imperio podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba todo esto, he aquí los griegos venían del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, la velocidad con que venía. Y aquel imperio griego tenía un rey notable entre sus ojos. Vino hasta los medo-persas de los reyes Ciro y Darío, que yo había visto en la ribera del río, y corrió con él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto a los medo-persas y se levantó contra ellos y los hirió, y le quebró sus 2 cuernos, sus 2 reyes, y el carnero no tenía fuerzas para pararse, el carnero, los medo-persas, no tenía fuerza para pararse delante del imperio griego, lo derribó por tanto con tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase a los medo-persas del poder de los griegos. Impresionante, amigo querido, cómo Dios coloca esa lupa aquí en Daniel 8, versículo 1 al 7, para mostrar lo que se le apareció en visión a Daniel. Y el ángel le explica que está hablando de el conflicto, el período, allí la lupa sobre los imperios de Medo-Persia y de Grecia. Ahora, qué interesante es, porque la historia nos cuenta que Alejandro Magno, con 32 años de edad, quiso festejar esa tremenda victoria, porque finalmente allí dominaba el mundo entonces conocido prácticamente, y entonces se mandó una fiesta donde dice la historia que se bebió 2 veces la copa de Hércules, le llamaban, que tenía 5
litros de vino cada uno, 2 veces 10 litros. Le agarró una fiebre el 13 de junio del 332 y murió. O sea, llevó al imperio al apogeo mundial, pero nunca gobernó, porque se murió. La noche de la fiesta se murió. ¿Qué sucedió? Los 4 generales que aparecen ahí en la pantalla, correcto, Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco, se dividieron las tierras. Eso cuenta la historia. Vamos a ver el versículo 8. Y el macho cabrío, los medo-persas, los griegos, el macho cabrío, los griegos, se engrandeció sobremanera. Siguió conquistando, pero cuando llegó al tope final, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, Alejandro Magno, fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos o 4 reyes notables hacia los 4 vientos del cielo. Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco se dividieron las tierras de ese entonces. Lisímaco tomó Tracia, Asia, los Pontos y el Bósforo por el norte. Ptolomeo recibió Egipto, Libia, Arabia y Palestina del sur. Casandro, dice la historia, recibió Macedonia y Grecia en el oeste. Y Seleuco recibió Siria y todos los dominios del oriente. Es impresionante, amigos queridos, cómo Dios detalla con tantas pinceladas claras el desarrollo de la historia. Por eso el presidente Washington ya hace muchos años atrás había dicho, la historia no es nada más ni nada menos que el rollo de las profecías desenvuelto. Amigo, estudie estos temas, escúchelo una y otra vez, anótelo, grábeselo en la mente. Así es como yo lo hice desde hace muchos años y la verdad que ha sido una bendición que me ha sostenido en medio de las pruebas y las adversidades, entre comillas, que se le llama aquí en este mundo a las cosas que no son gratas. Muy bien, allí tenemos 4 alas, no 2. ¿Cuántas tenía el león? 2 alas. ¿Se acuerdan? 2 alas para el león, pero 4 para los griegos, para el imperio griego. 2 para Babilonia, 4 para Grecia. ¿Qué significará? Bueno, si Babilonia con 2 alas llegó al apogeo mundial en 16 años, y ahora yo tengo el doble de alas, ¿a cuánto llego en el apogeo mundial? Con el doble de motores, a la mitad del tiempo. Exactamente, Alejandro Magno tardó 8 años en conquistar el mundo entonces conocido. Esto no es casualidad. Esto es la mente de aquel que es creador de los cielos y la tierra. Aquel que tiene esa omnisapiencia, omnisciencia, de poder ver las cosas antes de que ocurran. Por eso Jesús dijo, Juan 13, 19 y 14, 29, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis en mí. Sí, Señor, ¿cómo no voy a creer? Aquel que vio todos los eventos, los simboliza de una forma sencilla para que nosotros podamos comprender. Muy bien, pero ahora aparece en Daniel 7, capítulo 7, esta 4ª bestia, que no se parece a ningún animal conocido, porque la Biblia dice, en el capítulo 7, versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, no se la simboliza con ningún animal, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Muy bien. Sabemos que Roma, porque el imperio que derrocó a los griegos es Roma, y Roma estaba simbolizado en Daniel 2 por las piernas de hierro, el metal que usaban los romanos. Y aquí esta bestia tiene dientes de hierro, devora, tritura, despedaza con sus dientes. Dientes de hierro, dice el versículo 7. Y entonces dice, devoraba y desmenuzaba y las hojas. Era muy diferente de todas las otras bestias que vi, ¿no es cierto?, antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Se acuerdan ustedes? Que Roma terminó fraccionándose en 10 reyes. ¿Se acuerdan? Ostrogodos, visigodos, vándalos, anglosajones, alemanes, burgundios, suevos, etcétera. 10 reinos que se quebrantó Roma, simbolizado por 10 cuernos que aparecen allí
en la cabeza de esta bestia espantosa. Pero ahora vamos a un punto muy importante, porque el capítulo 7, en el versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, Daniel estaba asombrado viendo qué es eso, de 10 cuernos que le aparecen en la cabeza. He aquí otro cuerno pequeño, salía entre ellos, o sea, los 10, y uno pequeño que estaba saliendo. Y delante de él fueron arrancados 3 de los 10 cuernos. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué cosa más rara es esto aparentemente, no? Después de esto miraba las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras, ¿no es cierto? Las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había aparecido antes de ella y tenía 10 cuernos. Pero de pronto, allí ve que surge un cuerno pequeño que tiene ojos y boca. Correcto, dice el texto bíblico. Tiene boca, dice el texto, que habla grandes cosas. ¡Wow! ¿Qué será esto? Bien, versículo 9. Aquí se corta, es como que se hace un parate de la descripción que viene en forma, digamos, cronológica, y todos queremos saber qué pasa con este cuerno pequeño, porque él está contemplando la obra del cuerno pequeño, está asombrado con lo que está viendo. Primero le asombra ver 10 cuernos que salen de la cabeza, pero después uno pequeño. Y realmente eso lo vemos hoy en las películas no sé, Alien, el octavo pasajero, o cosas como esas. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Qué es esto que vio Daniel? Aunque es tan importante para comprenderlo, y es el centro de la lupa en Daniel 7 puntualmente, hay otra lupa muy importante que Dios coloca en Daniel 7, que es lo que ahora vamos a ver, porque se detiene la imagen para Daniel, y le presenta una imagen celestial. Dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Dónde se pusieron los tronos? ¿Dónde? En el cielo. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Daniel 7:9. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Juicio. Aquí aparece ante los ojos de Daniel una escena de juicio. O sea que me está queriendo mostrar Daniel que mientras que en la historia futura para Daniel, pasado para nosotros, estaban estos eventos que lo podemos fechar con la historia y la arqueología perfectamente, porque están en los libros de historia, en un momento determinado, no bajo el león, no bajo el oso, no bajo el leopardo de 4 cabezas, y no bajo el dominio del Imperio Romano, sino cuando se quebranta y surge en medio de esos 10 cuernos, 10 reinos en que se dividió Roma, un cuerno pequeño que tiene ojos y boca y que habla grandes cosas. Allí su vista es dirigida al cielo, donde es puesto trono, miríadas de miríadas que asisten, millones de millones que le sirven. El juez se sentó y los libros son abiertos. Comenzó un juicio en el cielo. Ese juicio del cual nos habla la Biblia en muchos lugares. Correcto. Ese juicio comenzó y tiene fecha. Y la vamos a ver con profecía. La vamos a ver porque la Biblia lo detalla con lujo de detalle.
pero tenemos que ir avanzando de a poco para no confundir. Solamente le quiero dejar aquí esta escena para que veamos que la sumamente importante profecía de Daniel 7 fue interrumpida por el cielo mismo en la visión de Daniel para que está dirigida de la obra del cuerpo pequeño en ese periodo hacia el cielo donde comenzaba un juicio, porque el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy bien, un juicio. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bien, hagamos un repaso y paralelo con Daniel 2. Hagamos una pausa, un cortito recreo para repasar y ver el paralelo con Daniel 2. Miren qué interesante. En Daniel 2, Babilonia simbolizada por el oro. En Daniel 7 simbolizado, por el león con dos alas. Los medo-persas, simbolizados con la plata en Daniel 2. Los pechos y brazos de plata en Daniel 7 con un oso que se alza de un lado más que del otro. El bronce simbolizando a Grecia en Daniel 2 con esa pollera o faja, ¿no es cierto?, de cadera y muslos de bronce completa. En Daniel 7 con la imagen impresionante de este leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Roma simbolizado por las piernas de hierro, y en Daniel 7 con esta bestia espantosa con dientes de hierro. Los pies en Daniel 2 simbolizado por esos reinos que se levantaron, esos 10 reinos como los 10 dedos de los pies en Daniel 2, simbolizando allí países fuertes y países débiles con hierro y barro mezclado, sin poder unirse el uno con el otro como lo vimos en Daniel 2. Y en Daniel 7 lo vemos simbolizado por los 10 cuernos que salen de la cabeza de ese imperio de hierro. Ahí lo tenemos de otra manera, el paralelo. Y de pronto un juicio que ha comenzado en el cielo. Después investigaremos y profundizaremos más sobre esto. Qué interesante. Ahí tenemos Daniel 7. León, oso, leopardo, bestia espantosa, un cuerno pequeño y un juicio. Estas dos son eventos que se agregan, son las lupas principales de Daniel 7. Un cuerno pequeño para descubrir y un juicio que ha comenzado en el periodo donde el cuerno pequeño estaba terminando haciendo su obra. Bien, cuando vamos al capítulo 7 de Daniel y nos habla un poquito más de la obra del cuerno pequeño, dice allí, en el versículo, capítulo 7, ¿no es cierto?, versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Miren este detalle, ya lo vamos a ver. Esta bestia espantosa tiene dientes de hierro, pero también tiene uñas de bronce. Bronce era Grecia, o sea que tiene parte de Roma y parte de Grecia en la como bestia, uñas y dientes. Asimismo, tuve deseo de saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que el resto de los 10 reinos, los 10 cuernos. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea que a Daniel no le llama la atención lo que vio en el cielo, lo identificó perfectamente con un juicio. El deseo de Daniel de saber es acerca de este cuarto imperio, de este cuerno pequeño que surge, tan diferente de los demás, que tiene boca, ojos, hace guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos?
Bueno, cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 17, ¿no es cierto? Allí nos encontramos que la Biblia nos revela quiénes son los santos justamente. Y en el capítulo 15, ya me perdí la hoja acá. Capítulo 14, discúlpenme, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, ¿quiénes son santos para Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios. Pero acá dice que este cuerno pequeño, que tiene ojos y una boca que habla grandes cosas, hace guerra contra los que quieren guardar los mandamientos de Dios. Es interesante, correcto. O sea que estamos hablando de un poder religioso, hace una guerra contra los santos. Vamos a ver esto que es muy interesante. Primer característica que tenemos que ver con claridad para descubrir correcto esto que estamos viendo nosotros. En el capítulo 7, en el versículo 8, les dejo unas pistas para que ustedes vean. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea que yo tengo que, para ubicar qué reino es este, qué poder es este, porque los cuernos representan reyes, poderes, un poder que haya surgido entre los 10. Los 10. Bueno, para los 10 tenemos fechas, ¿se acuerdan? Si miran la lista allí, el delineamiento que hicimos al principio, y lo va a ver ahora después de vuelta, allí tenemos que Roma en el 168 a.C. venció a los griegos. Pero después Roma sufrió toda una transición, un cambio, un quebrantamiento y termina quebrantándose en 10 reinos. Y pusimos fecha allí. La fecha histórica que el final quebrantamiento de Roma, donde se instalan los 10 reinos, es 476. O sea que salir entre ellos significa que no sale después del 476 y no sale antes de que comience el quebrantamiento, el comienzo del quebrantamiento de los 10. O sea que está entre el 200 y el 476. Sale entre ellos. Nace en medio de los 10. Correcto. Segundo detalle, es un poder político religioso. Tiene ojos como de hombre, una boca que habla grandes cosas. Eso hacen los políticos. Es un poder político. Habla y habla y habla y argumenta, pero hace guerra también, usa el poder y contra los que quieren guardar los mandamientos de Dios. O sea, yo tengo que buscar un poder que haya nacido en la historia en el viejo mundo, especialmente en Roma. Un poder que es político religioso. Y el versículo 22 dice, de Daniel capítulo 7, dice claramente allí, el 22, hasta que vino un anciano de días y se le dio el juicio al santo, a los santos del Altísimo. Por eso dice el versículo primero 21 y 22. Veía el cuerno hacia la guerra contra los santos y los vencía, hasta que el anciano de días y los santos recibieron el reino. O sea, hasta que el Señor regrese, este poder político religioso surgido en el periodo de Imperio Romano y que existe actualmente porque Cristo todavía no ha venido, es a quien tenemos que identificar. Actualmente surgió en Europa, es religioso y político y durará hasta la segunda venida de Cristo. La Biblia lo revela, pero ¿quién es? ¿Quiere saberlo usted? Aprieto el botón aquí. Muy bien, no falte para el próximo tema, porque es donde vamos a descubrir maravillosamente quién es este cuerno pequeño que le quitó el sueño a Daniel porque quiso saber acerca de él especialmente. Lo otro, dentro de todo, más o menos lo parecía que lo entendía, aunque no lo iba a vivir. Queridos amigos,
Que el Señor nos ayude para seguir estudiando. Un consejo que te digo de vuelta. Si querés profundizar las profecías, escúchalo una y otra vez. Justamente yo le agradezco al cielo, le agradezco a las personas que me están ayudando a grabar todo esto, a Rosana, a Vivi, de corazón, porque es tan importante poder verlo grabado, porque uno puede volver para atrás, puede frenar, puede parar, puede anotar. Así es como hice yo en mi vida cuando escuché hace 45 años atrás las profecías por primera vez. Sí, yo me llevaba un cuaderno, me anotaba, y yo miraba la iglesia que había ido por primera vez, justo caí cuando se estudiaba las profecías, y miraba y nadie anotaba. Claro, decía, el único burro acá soy yo, porque todos deben ver perfectamente. No, no es así. Se suele no anotar, se suele no registrar, y por eso entonces no se comprende. Un consejo, si quieres profundizar, hazlo anotando, volviendo para atrás, escuchando de vuelta una y otra vez. Que Dios te bendiga y nos encontramos en la segunda parte de Daniel 7 la próxima vez.